Gracias, Walter Albán, también por acompañarnos esta noche. Jurista, ex ministro del Interior, además. Veía una foto de los fiscales supremos, la Junta de Fiscales Supremos, todos orando ante el Señor de los Milagros en una misa de acción de gracias, ¿no? Y parecían, claro, transfigurados. Y era ver al señor Chávarri junto al señor Sánchez, ¿no? Llamaba la atención. Y la nota de prensa me llamó mucho la atención de la Fiscalía porque decía, se ha orado, ¿no?, por la autonomía de la institución, ¿no? Y por la unidad entre todos. Entonces, bueno, parecía ya humor negro o humor involuntario. Bueno, al respecto sobre el tema de la fuga de Nostroza, usted ha sido, por supuesto, ministro del Interior y ha tenido mucho contacto con todo el tema de migraciones. Acá, ¿qué cosa? Porque, claro, ha explicado el Premier algo, pero no nos queda claro si, ahí vemos las imágenes, si sonó pues la alarma. Se supone que si tienes impedimento de salir del país, cuando tú pasas tu pasaporte, de inmediato no tiene que decirte, no, este señor no puede salir. Por supuesto. Ahora, habrá que conocer más. Estas investigaciones tienen que continuar. Hay otras responsabilidades. A mí me apena, sinceramente, que el ministro o el exministro ya Mauro Medina, que había venido haciendo una buena labor en mi concepto y que además es una persona bastante mensurada y respetada dentro de la institución policial, haya tenido que renunciar por esta circunstancia. Pero era inevitable, porque había una responsabilidad política en esto, sin duda. Dado el impedimento de salida, creo que para nadie era, digamos, algo que pudiera sorprender que el señor Nostroza quisiera fugarse del país. Y en consecuencia habría que haber tenido mayor diligencia y es lo que no se produjo. No se produjo, pero sí quisiera efectivamente coincidir en lo que se ha señalado hace un momento. O sea, aquí el tema de fondo tiene que ver con un Congreso que se niega a tomar las decisiones que tiene que tomar en tiempos, digamos, razonables. En otros casos, corre y hace las cosas atropelladamente y ya incluso transgrede normas y transgrede hasta principios constitucionales, cuando le interesa a esa mayoría que así se apruebe. Pero en estos otros temas, no. Entonces, la acusación contra el señor Nostroza comenzó en julio pasado. No puede ser que esto haya demorado hasta los primeros días de octubre y nos consta a todos que trataron hasta el final de resistirse a tomar estas decisiones. La consecuencia de mayor celeridad, en resumen, hubiera llevado a que Nostroza pueda tener una detención preliminar, una detención preventiva. Por supuesto, este señor tenía en realidad que haber sido, allí sí se hubiera justificado lo que en otros casos yo he criticado, de las detenciones preliminares o detenciones provisionales, ¿no es cierto? O preventiva, perdón. Pero no se podría, exacto, en tanto no se tomaba la decisión en el Congreso. Y esa decisión se toma el 4 de octubre, según se nos ha informado, y nadie entiende cómo han pasado pues 12 días sin que trasladaran el expediente al Ministerio Público. La Fiscalía no podía actuar de oficio por la condición de juez supremo. Es una situación, digamos, donde algunos opinan de una manera y de otra, especialistas en el tema incluso, pero es obvio que la Fiscalía podría haber actuado regularmente con un expediente que le fuera entregado. Lo que no es aceptable es que el fiscal de la Nación, que es quien tiene que tomar cartas en el asunto, haya estado cruzado de brazos esperando a que le llegue un expediente que ya se sabía que desde el 4 estaba listo para que pueda ser entregado a su institución y se pudieran adoptar las medidas necesarias. Ese es otro problema pues para el fiscal de la Nación, porque hemos visto que el señor Chávarri ha compartido con él, digamos, labores en la Academia Nacional de la Magistratura, incluso ha sido criticada esa labor, pero fuera de eso, o sea, ya se ve una cercanía que complica pues, el trabajo del fiscal de la Nación. A eso me quiero referir, hay que mirar todo esto de manera integral. La responsabilidad del Congreso es enorme, porque ahora se resiste igual para proteger al señor Chávarri en esa función, y eso no es sostenible. No se puede confiar en una institución que esté en manos de una persona con todos los elementos que ya tenemos en este momento, digamos, sobre la mesa respecto a los cargos a los que tiene que hacer frente esta persona. Ahora, pero más que nunca Fuerza Popular lo va a querer seguir defendiendo, porque ahora ves el caso de Keiko Fujimori, que también, hay que decirlo, tiene su drama pues particular, ver a una mujer con hijas. Es terrible lo que está pasando en el Perú. Nadie se puede alegrar, ¿no?, de esto. Pero al mismo tiempo ves que hoy el fiscal de la Nación le da con palo al fiscal que está investigando a Fuerza Popular, a José Domingo Pérez, ¿no? Y el Congreso llama, ¿no es cierto?, a la Comisión de Defensa al fiscal Pérez por una tontería que tiene que ver con un discurso en México. Claro, ¿no? Y lo quieren acusar de apología al terrorismo y ves al fiscal de la Nación casi que
justificando esa conducta. Entonces, ahí el fiscal les está diciendo a los congresistas, por si acaso, yo todavía puedo a ustedes protegerlos de alguna manera. Así es. ¿Y por qué? Porque mi permanencia, la de Chávarri, depende de ustedes. Bueno, eso entonces ya es muy complicado. obvio, Es muy complicado. Es obvio, y si el Congreso no rectifica sus posiciones, la mayoría del Congreso, ¿no? Entonces esto está sinceramente menoscabando nuestra institucionalidad y la democracia. Algunos han comenzado a acusar, ¿no es cierto? Por supuesto, sobredimensionando cuestiones y tratando de echar siempre la responsabilidad a otros, al presidente de un golpe, de lo que estaría tramando un golpe. A cada rato el Congreso está golpeando nuestra institucionalidad. Están tomando medidas que, como dije, transgreden la Constitución, saben que la transgreden. Modificaron el reglamento del Congreso, ¿no es cierto?, para impedir prácticamente la cuestión de confianza. Están convencidos que van a conseguir que eso no se declare inconstitucional. Oye, hay un proyecto de ley, ayer lo hemos comentado. Claro, sí. sacan un proyecto anoche para tratar de hoy día modificar la ley orgánica para tampoco permitir sentencias Es un proyecto de ley de Rosa Bartra. Es un proyecto de ley de Rosa Bartra. O sea, todo el rato vienen trabajando, socavando esta institucionalidad. Este Congreso tiene que ponerse ya, digamos, a reflexionar en serio hasta dónde creen que pueden llegar sin que estén afectando la democracia y sin que obliguen al presidente a que tome algunas decisiones más fuertes. Ajá. Que todavía puede tomarlas. Está bajo la facultad constitucional. Por supuesto, ¿verdad? pero por un lado, ellos demuelen la institucionalidad democrática, pero acusan al presidente de golpista, como para decir, porque si te animas a hacer algo contra lo que yo hago ahora, entonces tú eres el golpista, ¿no? Es como que no... Es un problema de ubicación, ¿no? También. O sea, en el momento político que vive el país, ¿no? En la situación en la que se está atravesando, es como no entender cuál es la fuente de la indignación. Pero además yo creo que el origen del problema está en los vínculos con crimen organizado, que eso es lo más grave. O sea, el Perú ha venido sufriendo un deterioro, digamos, ya mayúsculo en términos de corrupción, porque a la corrupción que teníamos histórica, estructural, se ha sumado la que viene de la economía ilegal, sobre todo narcotráfico. Esto ha producido que penetre en la política en base a bolsas de dinero y a plata que han metido a las campañas. No hay mejor inversión para esa economía ilegal que la política. Yo le quería preguntar sobre eso porque efectivamente suena duro también. A ver, toda la vida ha entrado plata no declarada en las campañas del Perú. Toda la vida. Y todos los partidos tradicionales, por decirlo de alguna manera, en fin, por el apetito de dinero que hay en una campaña, por lo que sea, pero toda la vida ha habido dinero no declarado. ¿Por qué ahora eso sí es un delito? Explíqueselo a la ciudadanía, porque a veces los partidos están diciendo nos están criminalizando, ¿no? Nos están persiguiendo la actividad política. No es un delito. No es un delito. Y eso es parte del problema. Se les ha venido exigiendo a este Congreso y al anterior que criminalizaran el aporte no declarado de los recursos que recibían para campañas. Y eso nunca lo han querido criminalizar. Por eso es que cuando se quiere investigar por aporte de campañas, tienen que forzar la figura a decir que es lavado de activos. Yo, por ejemplo, creo que con el precedente de los señores Humala, que han estado 10 meses presos, no 10 días, ¿no es cierto?, y hasta ahora no hay una acusación. ¿Por qué? Porque están forzando una figura porque no existía el delito de recibir aportes y no declararlos. Por eso es que la señora Keiko la ha beneficiado en el fondo, no obstante que ella digamos, celebró se en su momento, celebró en su ¿no?, momento feliz la porque captura de Humala, le produjeran esa detención a ellos. Esto la ha beneficiado. La sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó la libertad ha marcado parámetros para que ella también ahora la dejen tranquila. Ella va a tener más problemas cuando se investigue la plata que recibió del señor Joaquín Ramírez, porque un elemento muy importante para el lavado de activos es que uno pueda presumir que la plata que le han dado viene de la economía ilegal. De eso quiero hablarle después de la pausa, que nos ayude a que el televidente entienda cuál es esta, digamos, las ramas de este árbol, ¿no? Porque este caso es bastante complejo y tiene, digamos, muchas vías. Vamos a conversarlo después de la pausa con Walter Albán. No se muevan. Porque incluso... Estamos con Walter Albán. El caso de Keiko Fujimori. Ayer, bueno, se anula la detención preliminar y lo que ha dicho en realidad el juez Saguanay, la sala, ¿no?, esta de apelaciones, lo que le dice a Richard Concepción Carhuancho es: usted no ha sido prolijo.
para dictar esto. El fiscal le dio toda una serie de argumentos y usted no los ha merituado, no los ha valorado. Prácticamente ha operado como una mesa de partes, ha hecho copy-paste. Entonces, yo anulo esto y usted, Concepción Carhuancho, no puede volver a decidir sobre la materia. Tiene que ser otro juez. Pero esto no quiere decir que estén sacando a Concepción Carhuancho del caso. No. No. Es un incidente, como se califica esto técnicamente. Y tienen razón probablemente porque el juez Concepción Carhuancho, digamos, se le reconoce por lo que en el argot se califica como canero. ¿No? O sea, es muy proclive a que la gente... Y no debe ser así, porque las detenciones deben ser más bien el último recurso y una cuestión ya excepcional. Pero sin embargo, para la Fiscalía, la permanencia de Concepción Carhuancho ha sido muy importante, según lo que dicen. Ven a alguien que efectivamente esta mano dura de repente responde a lo que la Fiscalía misma está persiguiendo, pero a lo que vamos es que de todas maneras Concepción Carhuancho va a recibir la formalización de investigación preparatoria por parte de Domingo Pérez, que se acaba mañana. El plazo de investigación preliminar se acaba mañana. Entonces, el señor Domingo Pérez tiene que denunciar o no, para ver si se abre proceso penal. Número uno. Y número dos, un eventual pedido de detención preventiva también lo evaluaría en principio Concepción Carhuancho, ¿verdad? En principio sí, le correspondería a él. Y claro, de lo que se trata es que las cosas se hagan correctamente. Entonces, yo creo que hay que también entender la lógica en el sistema judicial cuando opera de acuerdo a lo que la ley y la Constitución establecen. Yo lo que decía era de que un elemento central para que se pueda hablar de lavado de activos es que uno pueda sospechar que quien le entregó el dinero lo tenía de una fuente ilícita, o sea, es un dinero mal habido. Y es difícil que se pueda probar que una empresa como Odebrecht, ¿no es cierto?, el 2010, etcétera, pudiera estar entregando plata mal habida, porque Odebrecht era una empresa poderosa que estaba en muchos países. Pública, además, ¿no? el señor Pública, Barak era una persona muy activa socialmente, y era ¿no? bien poco, digamos, de sentido común pensar que el que recibía la plata se iba a poner a preguntarle dónde sacó usted la plata. Hay un argumento a favor de los políticos entonces que dicen, nosotros cómo íbamos a saber que esta empresa era una mafia. Hay un argumento ahí. Así es, yo creo que sí. Pero hay un contraargumento, que es que te dicen, oye, no cualquiera te da $1 millón, $2 millones, $3 millones por una campaña. La práctica, no solo en el Perú, en toda América Latina, es que estas empresas, y así nos hemos manejado. Por eso es tan importante que se regule el financiamiento de la política, cuestión que se va a discutir ahora en el referéndum. La iniciativa del presidente en ese campo sí lleva a que se pueda penalizar el recibir aportes y no declarar. Pero entonces, detengamos ahí un segundo, Walter. Esto quiere decir que toda esta promo política que está comprometida con las campañas, digo, no coimas directamente, como Toledo, que es otro caso. Las campañas, ¿va a pasar piola? ¿Va a pasar piola tal como están las cosas? Al final, yo creo, ¿el Poder Judicial va a tener que exonerar a Humala, a Keiko Fujimori? Yo creo que en este campo sí. Yo creo, por eso es que creo que ahí estamos gastando pólvora en gallinazos. Por eso decía a la señora Keiko Fujimori, si la van a procesar por lavado de activos, que sea por la plata que ha recibido Joaquín Ramírez. Porque ahí sí ella tendría que haberse preguntado de dónde viene la fortuna de esta persona. Y la campaña del 2011 tiene plata de Odebrecht, tiene plata, por ejemplo, de organizaciones como el Liberty Institute, que se dice, ¿no?, que fue formada, ¿no?, hay una ONG en Delaware. En Delaware, sí. Y tienes también la plata de Joaquín Ramírez, porque al menos la investigación que se le hacía a Joaquín Ramírez por el lado de la DEA, que en fin, que no sabemos muy bien en qué está, era que él dijo que la señora Fujimori dijo pues que le había dado tanta cantidad de millones de dólares para lavar en una cadena de grifos. Y eso es campaña del 2011. Todo esto se debería en algún momento acumular, pero porque claro, que todo está en el Ministerio Público hay una investigación contra Joaquín Ramírez. En algún momento, precisamente la sala que presidía el señor Inostroza sacó una jurisprudencia con carácter vinculante para que eso se aplicara a la investigación de Joaquín Ramírez. Sea imposible y por eso fue que una fiscal que tenía en ese momento el expediente archivó el expediente valiéndose de esa decisión. Eso no era casual entonces. Por suerte, la Corte Suprema hubo, digamos, una decisión para revertir esa jurisprudencia, la dejó sin efecto y cuando se reabre la investigación contra Joaquín Ramírez en el Ministerio Público, estando todavía fiscal de Nación Pablo Sánchez, todos los congresistas fujimoristas y la señora Keiko a la cabeza salieron a denunciar a Pablo Sánchez y le iniciaron un proceso de acusación constitucional. Pues recordemos que todo eso ha ocurrido. Para terminar, porque tanto hay que hablar, pero usted, por supuesto, fue o es, no sé si la comisión sigue en marcha, miembro de la comisión dirigida por Alan Wagner. Así es. De la reforma judicial, ¿no?, que fue, de ahí sale la primera pregunta del referéndum, pero de ahí el presidente le siguió consultando. El presidente nos ha contado acá
cuando precisamente sale esta intentona del Congreso de hacer que los congresistas se reelijan, ¿no? Con el referéndum dijo, no, la Comisión Wagner me ha traído este informe. ¿Por qué no bastó con el informe y decir, no, pues, no se van a poder reelegir, el Tribunal Constitucional no les va a dejar? ¿Por qué no bastó eso para decir, bueno, sí, vámonos con la bicameralidad y mantengamos eso? Enrique, ahí es donde se puede apreciar otra vez, ¿no?, esta mala manera de manejar las cosas en el Congreso de la República por parte de un sector mayoritario, porque trataron de torcer las interpretaciones. ¿Qué fue lo que dijeron finalmente en el proyecto que se aprobó para que vaya a referéndum? Que ahora se iba a llamar ya Parlamento, ya no Congreso de la República, y que por tanto quienes fueran elegidos serían parlamentarios. Y eso entonces hacía que cuando el 2021 hayan elecciones y se prohíba la reelección inmediata, entonces ellos que eran congresistas, decían varios muy sueltos de huesos sobre este asunto, decían, no, nosotros como congresistas no estamos impedidos porque no somos parlamentarios, serán los parlamentarios los que a futuro tengan ese impedimento. Lo que dijimos nosotros en la comisión, porque en efecto, si bien nuestro trabajo concluyó antes del 28 de julio cuando entregamos nuestros proyectos, sí mantuvimos el compromiso con el presidente de que eventualmente nos convocarían para ver cómo hacían seguimiento de este tema y podríamos darle opiniones puntuales de acuerdo a los requerimientos que nos formularan. Y esto ha venido ocurriendo. En ese sentido, cuando nosotros vimos este asunto, dijimos, no, esa es una interpretación forzada, caprichosa, porque un congresista es un parlamentario. Si no fueran parlamentarios, entonces no tendrían inmunidad parlamentaria, pues. Entonces mejor que los puedan juzgar a todos de una vez y que no los estén protegiendo y blindando prácticamente, ¿no?, en estas decisiones en el Pleno que nunca se toman para que se pueda investigar a la gente. Pero lo que pasa es que, claro, mientras quisieran forzar esa interpretación, el Jurado Nacional de Elecciones es el que en última instancia iba a tener que resolver. ¿Qué hicieron? Trastocaron el proyecto que se había presentado por el Ejecutivo para que vaya a referéndum sobre bicameralidad. Entonces, asumiendo que la bicameralidad ya tenía aparentemente posibilidades de prosperar, la mayor parte de la población por fin se pronunciaba a favor. ¿Qué hicieron? Introdujeron esta cuestión de que la bicameralidad hablaba entonces de senadores y diputados y que la reelección solo podría ser, ¿no?, que no podía ser, digamos, para la misma plaza. Entonces también se postulaba, no hay problema entonces porque el que es diputado puede ser senador y después a diputado. Y esto, sumado a querer constitucionalizar la aberración que ha hecho el señor Mulder con toda esta mayoría, modificando el reglamento para prácticamente anular la cuestión de confianza, era un cambio brutal. Esto no se podía aceptar y me parece muy bien que el presidente haya objetado eso. Queda claro, cortar por lo sano. Y nosotros tenemos que cortar por lo sano porque hemos volado con el tiempo. Gracias, Walter Albán, por acompañarnos. Vamos a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara.